¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Hoy acá desde Buenos Aires para esta conferencia del día de hoy. Una conferencia muy simbólica, muy profunda, muy espiritual y que con un alto contenido a nivel cósmico y de que puede generar en ustedes una apertura bastante pronunciada del por qué estos hermanos mayores están interviniendo en lo que yo llamo plan cósmico desde hace miles de años, y esta parte que involucra lo que es la venida de María, la que nosotros conocemos como la Virgen María a la Tierra, todo el proceso que involucró esa venida, el proceso posterior de la preparación del árbol genealógico desde la casta de David en adelante para esa venida. Bueno, hay un contexto muy complejo, muy profundo, pero que es una piedra angular dentro del plan cósmico. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es que ustedes tienen que saber que hay una unión profunda y compleja de lo que llamamos comúnmente el fenómeno ovni con la parte espiritual de la humanidad, tanto de las corrientes de las tres grandes religiones monoteístas, como muchos de las otras concepciones religiosas espirituales de la humanidad, donde la intervención de estas naves han estado en lo profundo de la historia. Por eso siempre dije que cuando uno estudia el fenómeno ovni, si estudia solo la parte fenomenológica de los últimos 60 años, desde Kenneth Arnold en adelante, o desde la nave caída en Nuevo México, si ustedes arrancan desde eso y nada más, es como que van a, sin haber visto jamás un elefante, ni saber cómo es, ni que existe, alguien le venda los ojos y le deja tocar de pronto una parte de la trompa del elefante y pide que describa todo. Va a ser imposible, ¿no es cierto? Si usted nunca vio uno, no sabe cómo es, le tapan los ojos y le dejan tocar solamente una parte de la trompa. Bueno, el fenómeno ovni es más o menos así. O sea, si usted estudia solo la fenomenología, que jamás va a entenderlo, porque es altamente complejo. Ya Kenneth, Hannigan lo decía, antes de morir, que este era un fenómeno muy, muy complejo y que tenía connotaciones de un contenido de alta profundidad. Entonces, claro, eh, relacionar lo cósmico a lo espiritual, a muchos se les paran los pelos, se les erizan, como diciendo, ¿qué tiene que ver Dios con los extraterrestres? Punto uno. ¿Qué tiene que ver los ángeles con los extraterrestres? Punto dos. ¿Qué tiene que ver Jesús o la Virgen con los extraterrestres? Punto tres. Pero yo le puedo agregar, ¿qué tiene que ver Mahoma con los extraterrestres? ¿Qué tiene que ver Krishna con los extraterrestres? ¿Qué tiene que ver Buda con los extraterrestres? ¿Qué tiene que ver Quetzalcóatl con los extraterrestres? ¿Qué tienen que ver los llamados padres antiguos de todas las culturas de la Tierra con los extraterrestres? Bueno, tiene que ver todo. Todo tiene que ver, no una parte, todo. Las grandes religiones de la Tierra fueron formadas por la presencia de seres que descendieron en naves que llamamos nubes, o 500 nombres más, con tripulantes que llamamos ángeles, los cuales eran mensajeros, o decenas de nombres más. Y estos seres descendieron y nos dieron instrucciones de orden ética, morales y espiritual a todas las culturas de la Tierra, en distintos momentos y de formas con ciertos rasgos de parecido, de acuerdo a la idiosincrasia de esas culturas. ¿Qué vamos a hacer? Si no alcanza a entender esto, bárbaro, siga con su metodología, porque al final de cuentas, el entender no lo hace ni más bueno, ni más malo, no lo hace más inteligente o menos inteligente. Simplemente hay cuestiones que, bueno, para algunos es chino básico y para otros es pan caliente de todos los días. Es como decir a los genetistas, plantearles a lo mejor una conjunción de una supernova
¿Y cómo es esto? Porque su cosa es otra. Ellos van a lo profundo, porque lo que es arriba es abajo. Pero nosotros no estamos ni arriba ni abajo, estamos en el medio. ¿Qué significa? Que dentro de nosotros, del ser en sí, existe un universo infinito. Pero hacia adentro existe otro universo infinito. Si no lo comprende, está bien. Tampoco tiene por qué por comprenderlo. Pero el tema, por ejemplo, de hoy, el tema mariano, es un tema que a mí me llena el corazón, me llena el alma, me llena el espíritu. ¿Por qué? Siempre lo dije. Yo era de los que iba a ver las luces estas que venían del cielo y sacaba el famoso pañuelito y saludaba porque no entendía nada ni sabía por qué, para qué, desde cuándo, desde dónde. Pero estas naves las he visto desde muy chico. Y no una lucecita sola en el cielo, que también la vi de chico. Pero ya un poco más grande. Yo he visto la nave, esta la de Paulville de Albuquerque, Nuevo México, el domo superior, domo inferior, hilera de ventanas, los barrales de las ventanas girando despacio, de una estructura de un edificio acostado, donde sobre la ciudad de Buenos Aires vino desde la provincia y salió a la altura del Aeroparque, y yo qué sé, 1967, 68. ¿Me entienden? Entonces no es que me la contaron. Pero ¿por qué me pasaba esto de sentir esa voz que me hablaba de chico, de tener las experiencias de ver, de sentir la presencia de estos seres, mirar el cielo y estaba, por ahí estaban todos mis compañeros alrededor del partido de fútbol, de lo que sea, y nadie veía nada, y yo miraba y estaban, y cuando me decía alguno para mirar, vos le decía mirá para allá, y ellos así, miraban al revés. Y esto no es que hoy, casi a los 69 años, y estoy hablando de 60 años atrás. Esto hace hoy, hoy es sábado, el sábado de la noche pasado, después de la conferencia, que está en internet, ustedes la habrán visto seguro. Como a las 10 y pico de la noche, serían más o menos, estaba dentro de la habitación, ahí en Campo del Cielo, ahora estoy en Buenos Aires, estoy en Campo del Cielo en Córdoba, y algo me lleva a salir, y salgo y miro el cielo y ahí la veo. Y primero me quedé quieto, porque puede ser el movimiento tuyo entre los árboles, el guaribay grande que está ahí, y me quedé quieto y ahí se veía perfecto, muy despacio, iba a dirección como si fuera pajarillo, Uritorco. 33 grados de inclinación, en eso Claudia de abajo grita, mirá, mirá, ahí le aviso a Carola que salga, la vio también. Entonces, hay algo que te llama, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno tiene esa sintonía y hay otros que se pasan mirando el piso a ver si encuentran algo. Entonces cada uno está en el lugar que le corresponde la existencia. Yo no es que no miro cuando camino también el piso, pero cuando tengo que mirar hacia las estrellas, miro hacia las estrellas, pero los pies sobre la tierra, porque esto no es un delirio místico, esto no es una cuestión de secta platillita, todo eso es la ignorancia de aquellos que dicen eso, porque desconocen la profundidad del fenómeno. Estas naves que hoy aparecen, muchas de ellas, no digo que todas, forman parte de ese plan cósmico, guión divino para la humanidad. Y la preparación de ese plan está acá, pueden verla. Las conferencias que di desde julio, agosto, ya muchas están abiertas para que la pueda ver que quiera. En donde comienzo con la genealogía adámica, la propia creación adámica, a través de un gen extraterrestre, de aquel que llamamos Padre Celestial, y que nos crea a imagen y semejanza, o sea, que no es macrocéfalo, ojos redondos, no, son seres antropomórficos de características parecidas a nosotros, no igual, parecidas. Nosotros tenemos esa característica de esta raza que se llama raza adámica. Entonces, dentro de ese plan, ya que la humanidad de la Tierra tenía que ser como orientada, guiada,
la humanidad de la Tierra tenía que ser direccionada. Hubo que preparar aspectos de ese plan en el cual seres de altísima evolución debían descender a este plano físico a través de las líneas genéticas para transmitir las enseñanzas en forma directa. Simbólica, sí, por medio de parábolas, pero directa. Entonces se dio ese direccionamiento que con el tiempo iba a representar prácticamente a 3/4 partes de la humanidad. Porque si vos unís el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, en todas las vertientes, encontramos que tenemos un gran porcentaje, y después está el hinduismo, el budismo, que también tiene sus miles de millones de seguidores, pero todos conforman un plan. ¿Me entienden? La transmisión que da Buda en su momento tienen un profundo contenido espiritual. No es que son enseñanzas antagónicas. El mismo Islam, con muchas de sus enseñanzas, ¿ustedes o creen que el Islam es eso que se meten acá la dinamita y la hacen explotar en una sinagoga? Como el cristianismo tampoco es el cura que viola, o el cura que va y bendice un misil que va a matar millones de personas. Eso es el ser humano, unido a los poderes terrenales, o a la locura terrenal. Pero la enseñanza del Islam es una enseñanza de amor. Por más que estén los radicalizados, los que tergiversan la enseñanza. Y el cristianismo no se basa en el perdón, en el amor al prójimo. Y el judaísmo. Ahora, todas las cuestiones políticas son humanas, de las cuestiones temporales terrenales. ¿Está? Y se generan desviaciones en base a eso. Pero la enseñanza siempre tuvo como origen tratar de aquietar el espíritu agresivo, primario y primitivo del cerebro de reptil que todavía tiene el humano, que va hacia los impulsos primarios de agresividad, de violencia, etc. Entonces todo este linaje, esta enseñanza, ha tratado de mitigar eso, disminuirlo. La persona que ora y medita es mucho más, podemos decir, benévola, pacífica, que aquella que no ora ni medita. Eso está comprobado. Genera en el cerebro la meditación y la oración, genera en el cerebro una oscilación de los impulsos que retarda el impulso primitivo. Cualquiera que ore y medite lo sabe. Busquen su infancia, en donde ante cualquier cosa vos, pum, ya querías pelearte. Y hoy en día, no, todo se ha aplacado de otra manera. Es como esos 10 segundos, contar hasta 10 que nos enseñaron los abuelos, se da pero en otro plano energético. Entonces, este aspecto de la venida y la previa, incluso, a la venida de María a la tierra, tiene un profundo significado. Pero cuando yo hablo de María, no hablo de una imagen de yeso. No estoy hablando de una señora muy buena y muy espiritual que tuvo al hijo con José, y el hijo fue Jesús, Jesús, y después se murió y la enterraron por ahí. No. Miren, el primer concepto que ustedes tienen que tratar de entender es que Dios, como energía suprema o como el Padre Celestial, es Dios de vivos, seres vivos y no de muertos. Por eso la enseñanza nos dice que dejate a los muertos que descansen en paz. O la enseñanza de Yahvé diciendo que no haya nadie de mi pueblo que se comunique con los muertos. Los muertos por un lado, los vivos por otro. Entonces, si usted está orando a María y cree que está muerta, se equivoca. Porque estaría orando a los muertos. A los muertos, suponete un familiar que tiene la desgracia de perderlo, usted puede pedir a Dios por ellos, ¿no es cierto? Por la parte espiritual. En el caso religioso,
la oración a María, ustedes están orando a alguien que vive, que fue elevada a los cielos viva. ¿Está bien? Cuando le reza a Jesús, ahora, si le reza a un santo, llamado un santo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, en muchos de esos casos, porque su fe va hacia ese lado, está rezándole a un ser humano que tuvo una acción muy importante en la tierra, que ayudó al prójimo hasta enllagar sus manos, ayudando a los demás, y se murió. Y de pronto usted centra la fe allí, le ora a este santo, o tiene la imagen del santo y reza. Porque necesita un intermediario, que sería el santo, como para llegar a esa energía suprema que llamamos Dios, todo lo que es, o Padre Celestial. Entonces, claro, aquel que conoce, necesita algo importante de un sitio, y conoce al dueño de ese sitio, al que maneja todo ese sitio y al que tiene el poder absoluto de decidir sobre ese sitio. Pero usted lo conoce porque lo tiene en la mente y lo tiene en el corazón y lo conoce. Cada vez que necesita algo, ¿qué va a ver? Al encargado, al portero, al que trabaja a la noche tratando de limpiar, ordenar, para decirle, mirá, ¿por qué no te comunicás con el jefe? Si usted lo conoce más que nadie, porque lo tiene acá y lo tiene acá, va a hablar con el jefe, ¿o no? Entonces hay quienes podemos no necesitar hablar con los intermediarios o orar con los intermediarios. Pero que usted o yo no lo necesite, no significa que 5.000 millones lo necesiten. Entonces usted ni yo podemos juzgar a los 5.000 millones que sí necesitan el intermediario. ¿Entienden? No lo juzguen. Porque si hay algo malo, el juzgamiento viene de los planos celestiales, espirituales, y no de ustedes, que nos podemos equivocar y de la misma manera que juzgamos, seremos juzgados. Entonces, tranquilos. Yo les digo, María vive, pero vive, tiene cuerpo, tiene mente, tiene alma, tiene espíritu, y está viva en las naves del reino. Cuando hablo de naves del reino, no estoy hablando de un plato dorado que anda por ahí. Estoy hablando de naves gigantescas, nodrizas, de kilómetros y kilómetros de extensión, que forman parte del plan cósmico, y ella está allí, dentro del consejo que está siendo como regente o direccionando el curso de este plan cósmico guión divino para la Tierra. Cuando hablo de Jesús, exactamente igual. Jesús no está muerto, Jesús fue elevado vivo a los cielos, porque si no estaríamos rezándole a los muertos. ¿Entienden? Ahora, si usted necesita el intermediario del santo, bueno, sígalo haciendo. No hay ningún problema, porque lo importante es la fe que usted deposita, no el método. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero, como, además, yo tengo que sintetizar, porque di 10 conferencias de este tema este año, desde la genealogía adámica, y hoy tocamos el tema mariano. Por eso en algún momento de esa genealogía adámica dije, el tema mariano lo voy a tocar cuando llegue el momento. Hoy, previo a Navidad, lo voy a tocar el posterior a Navidad, el 26, y luego voy a tocar el tema que involucró las naves que fueron seguidas por los sabios de Oriente, que se llamaron Reyes Magos, porque todo forma parte de una conjunción. Ahora, si usted me dice, claro, pero el 8, la anunciación del ángel, que cómo puede ser que en 18 días, 16 días, ya estén haciendo. Mira, evidentemente no es así. Pero cósmicamente, a la jerarquía intergaláctica y espiritual no le importa las cuestiones de que si es hoy o dentro de 9 meses. Lo que le importa es la común unión que se genera en determinados tiempos, en donde los judíos, el 24,
En la India el 24, por más que sean hindúes, hinduistas, como saben que está el año nuevo cristiano, eso también se unen en muchísimos casos. Yo conozco montones de judíos que el 24 celebran y te mandan, y cuando es la fiesta judía yo los saludo. Se une, entonces que hay una común unión. Entonces, donde haya dos o más reunidos, no solo esa energía estará presente, sino que puede obrar milagros. Entonces, estas fechas generan muchas cosas. Generan primero ese momento en que, está bien, tiene razón usted lo que está pensando. Cuánta gente se junta, por eso, bueno, que vamos a comer, que vamos a tomar, y que no sé qué, y los chicos después de las 12 y pico brindo con los viejos y me voy con todos los muchachos por acá, por allá, porque la toman de esa manera, pero hay muchísimos que no. Nosotros cósmicamente, este es el primer año, creo, no sé, sí, pienso que sí, desde que existe el FUPEC, el primer año que no hay reunión. Nosotros generalmente estos sábados, hoy o el sábado pasado, hubiera habido una reunión que nos juntamos todos, brindamos, etc. Y siempre el brindis va hacia las estrellas, en el sentido que brindamos por la paz, por el amor entre los seres humanos, ¿eh? Para que tengamos un año de reflexión, de espiritualidad. Y bueno, entonces esa energía que se irradia, no somos 50, 100, 2000, 10.000, somos millones que tienen ese momento y pueden estar solos en su casa y ese momento se genera. Entonces, a la jerarquía intergaláctica no le importa la fecha en sí, sino lo que se instauró. Se instauró esto, bueno, acá está. Tal día, en tal horario, en todo el mundo, ustedes ven, hoy lo pueden ver. Yo, las primeras navidades mías, no, ni idea de todo esto que usted ve ahora, que ven, ya es la hora en Singapur y ve todos los artificiales, es la hora en Australia y ve todo, ve la hora en Rusia y ve todo ahí. Y hay muchos que se van deleitando con eso, porque es un momento de comunión, de conjunción, donde aún familias que no se reunían se reúnen. Ahora, bueno, estamos hablando de un momento distinto de la humanidad, por las cuestiones que todos sabemos, pero tiene ese sentido, porque aún estando separados, esa unión cósmica del cielo a la tierra y de la tierra al cielo se puede dar. Entonces, en ese momento hubo necesidad de preparar algo, ya que la genética adámica estaba en marcha, en donde un enviado de ese gen primario debía descender a la tierra en el plano físico. Guías en los planos espirituales, sabemos que hay el susurro que viene desde el cosmos, que muchas veces canalizamos, y esa canalización es transcripta y después de ser transcripta es dada a los demás. Palabras que pueden parecer simples y de pronto brotan, como acrecienta tu fe y no habrá límites. Queda de un hombre su nombre y las obras que hagan de ese nombre un signo de admiración, odio o indiferencia. La voz interior es el susurro del cielo a la tierra. La profecía forma parte de lo que es las parábolas con las cuales la jerarquía nos muestra el futuro. Tantas concepciones, percepciones que pueden fluir en un instante, se precipitan y salen y se exteriorizan. Entonces, fue necesario preparar a alguien que genéticamente viniera de un linaje determinado para que a través de ese linaje hubiera una suficiente bioenergía, un campo de vibración, esa estructura biológica humana, lo suficientemente alto para poder generar que el gen directo del padre pudiera
producir una simiente en donde Jesús pudiera venir a la tierra. Entonces, claro, la preparación no era para una mujer cualquiera. Cualquiera no en el buen sentido hablo. Podía ser una mujer espectacular, proba, buenísima, piadosa, pero bioenergéticamente no podés tener esa capacidad. Recuerden en la presencia de los ángeles, cuando venían con sus mensajes, aún los profetas, con la preparación que tenían, caían de rodillas. No podían estar sostenidos sobre sus pies frente a estas presencias. Yo he descrito experiencias donde al acercarse a las naves la gente cae de espalda como desmayada. O queda temblequeando con los dientes golpeando como si fuera. Hay que estar. Uno dice, oh, a mí me gustaría recibir a los ángeles que vengan. No es tan sencillo. Y menos con la densidad que muchas veces nos movemos en este plano tridimensional. Entonces fue necesaria esa preparación. Por eso, cuando hablo sobre María, he nombrado charlas o conferencias con la temática María humana y María divina. ¿Por qué? Es como que alguien que me dice, Jesús es extraterrestre. No, no es extraterrestre. ¿María es extraterrestre? Por supuesto que no. ¿Dónde nace María? En la Luna, en Marte, nace en la Tierra, es terrestre. ¿Dónde nace Jesús? En la Luna, en Marte, en Júpiter, nace en la Tierra, es terrestre, no es extraterrestre. Para aquellos que creen que Jesús es extraterrestre. Ahora, que tiene una genética directa del Padre que no es terrestre, es lógico, igual que nosotros. El gen adámico no es terrestre, viene de otro sistema, de otros lugares en el espacio, que Jesús llamó las moradas de mi Padre en los cielos. Pero la genética es adámica, genética humana y genética compatible. No es un saurio, un reptil, no es un insectoide, no es un macrocéfalo, es una raza humana de altísima evolución de otro lugar. Ese es el creador de nuestra raza, que une los cromosomas del Homo sapiens, que sí es oriundo de la Tierra, con los cromosomas estelares y crean la raza adámica. Genealogía adámica, pueden verlo en este mismo canal cuando tengan ganas. Entonces, vamos a pedirle a Rodri que vayamos a alguna de las fotos. Esta es la foto que envié, podemos llamar como anuncio de la conferencia de hoy, en donde observamos simbólicamente una mujer simboliza a María como irradiando con sus manos la tierra. Todo esto es un simbolismo que implica primero la divinidad de María y la irradiación que está haciendo a todo el planeta desde los cielos. Es una irradiación que tiene como destino toda la humanidad, no una parte de la humanidad, sino toda. ¿Pero toda qué? Obligatoriamente, no. Toda aquella que la quiere recibir. Es como usted hoy que está conectada acá, alguien lo obligó, nadie lo obligó, usted decidió conectarse. Puede entender, no entender, puede ahora sentir ciertas cosas, luego va a sentirlas más todavía o va a entrar en una especie de estado profundo de amor y de conjunción con lo que se está transmitiendo. Porque cuando hablamos de algo que no vive, algo que podemos llamarle está, pero inmaterialmente, es una cosa. Acá estamos hablando de seres que están físicamente en las naves del reino y seres que están preparando
un regreso a la tierra. Entonces, este simbolismo de María viene aparejado con que, creo que fue la conferencia anterior, o la otra, no recuerdo cuál es, porque todo se une, para mí es toda una unidad, por más que toque distintos temas. Vamos a la siguiente foto. Fotos de naves formando cruz en los cielos, porque estas son las llamadas naves crísticas, que forman parte del plan crístico guión cósmico. Plan crístico guión cósmico es similar, porque si es cósmico no es terrestre. Este es un plan cósmico guión divino, guión crístico, que está involucrando a toda la humanidad de la Tierra. Vamos en la siguiente simbolismo de aparición aún hasta en el sol. Simbolismo, no es la Virgen evidente, sino simbolismos en las imágenes que aparecen muchas veces en distintas partes del mundo y hasta en el sol. Siguiente, porque proféticamente se plantó el conocimiento, se dio a la humanidad el conocimiento de que una mujer vestida de sol vendrá a combatir al dragón. El dragón no es China, el dragón es el mal en general. El dragón está en su mente y en su corazón, como está el bien, en una especie de balanza. Las personas que oran y meditan, la balanza del bien y del amor se va potenciando y se inclinan. Las personas que tienen bajos instintos, que se prenden a la lujuria, a lo sensual, a los vicios, potencia al otro lado, al dragón. Por eso en ciertos ritos requieren invocaciones de bajos astrales, invocaciones de espíritus inmundos. ¿Y cómo lo hacen? A través de puros habanos, fumándolos y largando el humo para atraer a los espíritus que anhelan esos vicios terrenales. En otros casos toman bebidas fuertes y la largan al aire como sirviendo a esas entidades. En otras realizan hechos pecaminosos de orden sexuales o satánicos como para atraer esas energías. En el caso mariano es absolutamente y totalmente lo contrario. La energía de María es una energía de pureza y de amor. De pureza en su esencia y de amor en su contenido. La esencia de la pureza es la esencia de María misma. Cuando nosotros nos sintonizamos con la energía de María, nuestra aura, nuestra mente, nuestro corazón comienza a vibrar en la frecuencia del amor. Entonces, este simbolismo de la mujer vestida de sol para combatir al dragón es un combate que se está dando en este momento en el plano tridimensional humano, en el campo de la materia, del cuerpo, de las células, de los órganos, de los instintos, en el campo de la mente, porque ustedes pueden tener el campo del cuerpo, imaginen a alguien con el campo del cuerpo totalmente inmaculado, que no dejan que toque ni siquiera el polvo de la tierra, del piso para no mancharse, pero su mente sigue siendo un torbellino de pasiones, de bajos instintos, de rencores, de odios, de envidias. Entonces, no alcanza solo el cuerpo, sino también debe haber un equilibrio en la mente. La mente en equilibrio no significa no tener alteraciones, enojos, ciertos comportamientos a veces no compatibles con el común de la gente, porque eso puede ocurrir. Hay personas que pueden tener desequilibrios que pueden ser
temporales, puede ser a través del tiempo, y de pronto, clic, se produce el llamado milagro y la persona empieza a tener una perfecta armonía porque hay algo que estaba en ese cerebro accionando que no permitía, digamos, el desarrollo armónico, porque en realidad la mente es armonía. Las desarmonías las generan desórdenes en la mente, pero esos desórdenes son reparables, son solucionables. Tanto la meditación crística solar como la oración o el rezo del rosario pueden generar esa reparación que se da entre las sinapsis neuronales y van llevando al amor, al equilibrio y a la perfección. Entonces, ¿cómo se llega hasta allí? Vamos a la foto 01. En la foto 01 observamos algunos aspectos que conforman la venida de María a la tierra. Cuando comienzan no solo los contactos, sino las transmisiones que me dan, estos seres que me contactan me dan una indicación básica en el sentido que no me una a ninguna iglesia de la tierra, ni conforme ningún tipo de estructura de orden, podemos llamar religioso, o que genere algo compatible con eso. ¿Por qué? Porque la transmisión de ello es universal. Entonces, muchas veces la estructura religiosa, cuando uno se mete, puede generar divisiones. Entonces, claro, cuando acá vamos a desarrollar, observar la genealogía adámica, no estamos viendo una religión, sino estamos viendo un linaje genético que viene, esta parte evidente es un sector. En anteriores conferencias, en el principio hablé desde la misma genealogía adámica. A nosotros en esta charla vamos a orientarnos hacia el linaje que debía, según las profecías, venir el Mesías a la tierra, que era el linaje de la casta de David. Entonces, el linaje de la casta de David tiene como si fuera una especie de parcho, de cuestión, que parecería no ser coincidente en este aspecto. Si la genealogía se daba a través del hombre, y José no es padre de Jesús, entonces Jesús teóricamente no viene del linaje de la casta de David, porque según la tradición judía debe venir por el linaje del padre. Entonces, por un lado, el linaje de la casta de David la tiene María, sin duda, hija de Elín. Ahora, según algunos evangelios, como el de Lucas, al Elí tener solo hija mujer y José casarse con María, José se autodenomina también hijo de Elí. Según el Evangelio de Mateo, el linaje de David viene a través de María, y lo cual es totalmente cierto. Entonces, en el caso mío, la jerarquía intergaláctica espiritual no requiere o no quiere que yo me meta en las cuestiones de las teologías, porque si no, estaría profundizando dentro de un aspecto y no podría pasar más allá. La transmisión que me dan a mí es esta. El gen de Jesús es más puro aún que el de Abraham. Sí, no se sorprenda. O sea, a lo mejor usted no, pero lo que lo vean después en YouTube se van a rasgar la vestidura. Ahora, ¿por qué el gen de Jesucristo es más puro aún que el de Abraham? Viene, por un lado, los cromosomas de María, correcto. María de la casta de David, correcto.
según la profecía. Mientras que José viene del nacimiento o la descendencia de Salomón, que es la unión de David con Betsabé. Tampoco vamos a adentrarnos cómo fue ese momento, por qué Betsabé y todo lo que ocurrió alrededor, ni los 62 hijos aparte de David. Es una cuestión teológica. ¿Entienden? Pero yo les voy a dar una síntesis. De la genealogía adámica y continuidad de esa genealogía y de la casta de Abraham viene David. De las descendencias de David, por el árbol de Natán, llega Elí y de ahí de Elí nace María. Entonces, María tiene la genética adámica. José tiene la genética adámica y de la casta de David. María tiene la genética adámica y de la casta de David. Pero si José no es padre de Jesús, ¿quién es el padre de Jesús? Bueno, esto no lo respondo yo, lo respondió Jesús mismo cuando está siendo juzgado en el Sanedrín. Cuando le preguntan, o le dicen, tu padre es el demonio, y Jesús le plantea que ningún reino se edifica contra sí mismo. No hubiera obrado el bien, porque sería edificarse en contra de sí mismo. Y Jesús les dice, cuando les repite, anda, dinos, ¿quién es tu padre? Jesús plantea y dice, mi padre es aquel al cual vosotros, ¿con quién hablaba él? Con los judíos, llamáis vuestro Dios. Entonces, Jesús plantea que su padre es aquel al cual los judíos llaman su Dios. ¿Quién? Yahvé. ¿Yahvé entonces qué es? Yahvé es un ser físico que está en las naves, que tiene genética y que transfirió los cromosomas a María del linaje puro del cual formó la propia raza adámica. Entonces, si el Padre Celestial transmite los cromosomas que generan el embarazo de luz de María, ¿de dónde vienen esos cromosomas del Padre? De Jesús. Vienen antes que David, antes que Abraham y antes que Adán. Por eso Jesús dice, antes que Abraham yo soy. Entonces la metafísica se queda con el yo soy, sin el entendimiento de por qué dijo eso. Dijo eso porque los cromosomas de Jesús vienen directos del Padre Celestial, creador de la raza adámica de la cual formamos todos nosotros parte. No dicho por mí, sino dicho por Jesús mismo. Pero para que pudiera llegar esos cromosomas a alguien que pudiera recibirlos, ser introducidos en un óvulo, y que esa persona pudiera vivir y generar y gestarlo, no podía ser una mujer cualquiera. No cualquiera por mala estoy hablando, sino que no podía ser alguien, a ver, ¿quién anda por ahí? Mirá, aquella chica es compatible, mirá, tráela. No, se fue siguiendo también ese árbol genealógico desde David y sucesivos, hasta el momento que Ana y Joaquín no podían tener hijos, eran mayores. Ya se le había ido a Ana todo lo relacionado a poder engendrar. Y sin embargo se produjo, entre comillas, ese llamado milagro, en el cual se anuncia que Ana estaba embarazada. Y ese anuncio viene cuando Joaquín no estaba ni siquiera cerca, porque había salido
y estas salidas para revisar los animales y cuidarlos y llevarlos de un lado para el otro. No era que decir, che, me voy acá a la esquina y vengo en 2 horas. Esto por ahí tardaba una semana, 15 días. ¿Entendés? Entonces hay algunos evangelios, como el de Pseudo Mateo, que describe, esto está en el tomo 1 del Plan Cósmico, en el último capítulo del tomo 1, el capítulo, acá tengo el libro, la imagen manténela ahí nomás, capítulo 11, María y las naves del reino, del tomo 1 del Plan Cósmico de mi autoría, en la aparición de un ángel a Ana. Entonces, describe que se le apareció a Ana un ángel diciéndole, no temas, Ana, ni imagines que es fantasma lo que ves, yo soy el ángel que ha llevado vuestras oraciones y vuestra presencia a Dios y que ahora he sido enviado a vosotros para anunciaros el nacimiento de una hija que llamarán María, que será bendita entre todas las mujeres llenas de gracias del Señor. Dice que permanecerá en la casa paterna durante y después del servicio del Altísimo, sirviendo a Dios y llevada al templo de Jerusalén. Luego le indica que se levante Ana, que vaya hasta Jerusalén hacia la puerta dorada y allí encontrarás a tu esposo sobre tu paradero donde tú andas inquieta por su paradero. Y cuando haya sucedido estas cosas, lo que yo te anuncio se cumplirá al pie de la letra. Paralelamente, el ángel se le había aparecido a José dándole la misma indicación. Entonces, hubo una preparación previa de María al nacimiento mismo. Primero, padres que ya habían tenido todo el ciclo vivencial para procrear y no habían podido. Pero padres que fueron acumulando que a mayor tiempo, primero, es mayor la cifra de unidades espirituales que se acoplan, pero además es mayor el plano de evolución cuando las personas están dedicadas a los planos espirituales. O sea, tanto Ana como Joaquín eran devotos, eso está muy bien detallado, personas probas, devotas, y que estaban en oración continua, oraban muchísimo, lo cual aumentaba su vibración, su luz, y en un momento determinado se anuncia a Ana que había quedado embarazada de una niña que se llamaría María. Entonces, ahí comienza la preparación. Paralelamente, había habido otro seguimiento, yo también lo describo en algún lado, creo que en el tomo 1, tomo 2, que era de Isabel, prima de María. Pero se decide que María era la elegida. Llegado ese momento y llegado el tiempo, María nace y a los 3 años es llevada al templo de Jerusalén, donde se había también anunciado a los sacerdotes que una niña sería llevada allí y debía ser recibida. Si no, imagínense, aparece una cesta con una niña, los sacerdotes dicen, miren, llévensela a, yo que sé, a algún lugar que cuiden chicos, ¿qué hace esta niña acá? O sea, hubo primero una preparación para que los propios sacerdotes que habían recibido la indicación de tener esta niña y crearla, lo pudieran hacer. Recuerden que los sacerdotes en ese tiempo, hoy mismo, se casaban y podían tener una esposa, 2, dependiendo la casta, hasta 3. Entonces, estos sacerdotes reciben a María y allí va creciendo ella. Y hay partes del Evangelio del Pseudo Mateo que describen, son muchas, pero yo he puesto 2 o 3 nada más. Ya María más grande se había impuesto que desde el amanecer hasta la hora tercia permanecía en oración.
Desde la hora tercia hasta la hora nona se ocupaba en tejer, a la nona volvió a orar y no dejaba de hacerlo hasta el momento en que el ángel del Señor le aparecía y recibía alimento de sus manos. María fue alimentada por los ángeles, a sapiencias de los propios sacerdotes, que en algunos casos hasta lo llegaron a observar. Los alimentos que le daban o que le hacían llegar, ella lo daba a la gente que necesitaba. Describe en el versículo 3 que nunca se la vio encolerizada, ni se oyó murmurar de nadie. Toda su conversación estaba tan llena de dulzura que se reconocía la presencia de Dios en sus labios. Continuamente se ocupaba de orar y en meditar la ley, y llena de solicitud con sus compañeras, se preocupaba de que ninguna pecase ni siquiera en una sola palabra. O sea, María crece en el templo de Jerusalén, pero no estaba sola. ¿Por qué? Porque los propios rabinos tenían hijos e hijas. ¿Entienden? Porque conformaban una familia, algunos vivían ahí mismo dentro del templo, cerca del templo. Pero María recibía la alimentación de los ángeles, o sea que ella, primero, tiene un linaje extremadamente puro. Segundo, desde muy chica recibe alimento de los ángeles que se le aparecían. Entonces, aquellos que creen que María se sorprendía de todo, no, María era la que más sabía de todo esto, aún en el mismo momento del nacimiento de Jesús. María estaba plenamente sapiente de cómo acontecía, qué iba a acontecer y qué rol cumplía ella, porque leía las escrituras, las entendía más que los propios rabinos. No estamos hablando de cualquier persona. La genética adámica tiene una cualidad, que es que cuando nacen los adámicos, no digo los puros, los que todavía no llegan a ser puros, pero son más puros que nosotros, cuando nacen, no tienen que aprender todo de vuelta. Nacen como sabiendo, lo único que aprenden es la modulación en las expresiones verbales, pero en su interior, el ser divino interno es como que está activo. Ahora los niños, cuando nacen, los chicos de esta nueva era, los llamados diamantes, yo divido en lo que serían los índigos, cristal y diamantes. Los diamantes son aquellos niños actuales que nacen de padres cristal en algún caso, o de padres que tienen índigos de pronto, pero que tienen una muy buena evolución vibratoria. Todos estos chiquitos que nacen cristal, nacen con el conocimiento interno. Los miran a ustedes con sabiduría, pero no la pueden expresar porque eso es algo que va dentro del lenguaje corporal. Pero tienen esa mirada en donde ustedes hasta miren, si los miran con profundidad, se van hasta asustar porque esos chicos son sabios, son los sabios de Días o ancianos de Días que fueron así llamados. Y todavía estamos en un grado no de perfección, pero las nuevas generaciones post cambio planetario, los chicos que nazcan van a nacer ya con una sabiduría tremenda y profunda. Entonces María tenía una preparación extraordinaria, por eso las escrituras las entendía a la perfección y podía hablarlas con cualquiera e interpretarlas de una forma extraordinaria ante los propios rabinos. Tenía dones, capacidades de curación, tocaba a la gente enferma se sanaba, similar a lo que posteriormente hizo Jesús. Entonces las mujeres tenían que procrear. Incluso se permitía, ya les digo, de pronto había muchos más mujeres que hombres. Entonces, era un hombre, una mujer y 200.000 solas, o 1, 2 o 3 en algún caso, según la casta. La cuestión es que
María en el momento que ya estaba lista para procrear, no podían ahí generar lo que es el embarazo de luz, porque iba a salir del templo de Jerusalén con la panza de un embarazo. Entonces, ¿quién fue? ¿Entienden? Había que formar ¿qué? Lo digo así para que ustedes lo vayan razonando. ¿Qué había que formar? Para que ese señaleamiento, como la mujer que quedó embarazada sin marido, que era tan mal visto antes y podían ser hasta apedreadas. ¿Qué había que formar? La llamada familia, que nosotros conocemos como la Sagrada Familia. Entonces, paralelamente, cuando ya María sabía que su tiempo en el templo concluía, se le aparece un ángel a José, que venía de la casta de David. José era viudo y tenía hijos, varones. No era un pibe de 20 años. José era un hombre grande que había tenido hijos. Nadie podía extrañarse cuando el hombre quedaba viudo de que pudiera volver a casarse. Entonces se le aparece el ángel indicándole que iba a ser dado hacia él una mujer joven a la cual debía respetar, no debía tocar, porque ella sería la que preparaba el camino a la venida del Mesías a la tierra. José recibe al ángel que le da la indicación. No es que un día soñó, que un día alguien pasó y le comentó. No, estas cosas tenían que generar impregnación. ¿Saben qué es la impregnación? ¿Vieron cuando ustedes, algunos me dicen, mirá, Dante, yo tuve una experiencia hace 40 años? Y la pucha, y vos contás la experiencia de hace 40 años como si fuera ayer, y hasta los detalles, porque te generó impregnación. Entonces el ángel viene a José físicamente, genera la impregnación de la indicación que le da. Paralelamente, en el templo de Jerusalén, aquellos que habían sacerdotes, que habían recibido la indicación de aceptar esa niña, que vendría, cuidarla. ¿Qué van a decir? Uno golpea la puerta, toca el timbre y dice, che, dame la chica esta de María de 15 años. Ah, sí, tomá, llévatela. No, no es así. Paralelamente, el ángel también se le aparece a los sacerdotes que estaban a cargo indicándole que el tiempo de María allí había concluido y que vendría un hombre llamado José a buscarla. Entonces, cuando llega el momento, los sacerdotes dejan a María en las manos de José. José se casa con María, sabiendo de que no le iba a tocar. Y cuando se forma la familia, José, María, los hijos de José, hermanos de Jesús por parte de José, recién ahí viene la aparición del ángel, estando María juntando agua, viene el ángel y da la terminología que después generó parte de la oración del rosario. ¿Cómo es esto? Arranca con, hoy diríamos, hola, ¿cómo estás? En ese momento fue, Dios te salve, María. Entonces yo diría, hola, ¿cómo estás? Qué suerte que tenés. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ahí comienza la transmisión de que ha sido elegida para generar y gestar al Mesías. María en ese momento no le dice al ángel, no sé, lo voy a pensar, venga más tarde, venga mañana.
María ya estaba en conocimiento de los ángeles, ya sabía cuál era su misión. ¿Por qué? Porque en la propia lectura de las Escrituras estaba la profecía de que el Mesías vendría del linaje más puro de la casta de David y que además vendría de una mujer virgen. María sabía perfectamente las Escrituras. Además, en ese tiempo se esperaba la venida del Mesías, porque esperaban que el Mesías sacara de la esclavitud a Israel. Había rabinos que sabían de esto y algunos, más que nada de lo que llamaba un grupo, o de ahí parte el término secta, y lo cual se lo considera malo, de los esenios que vivían en Qumran, pero esos esenios eran los más profundos estudiosos de las escrituras. No eran unos loquitos que andaban dando vueltas y se metían en unas cuevas para hacer fechorías. Eran personas que estudiaban en profundidad y hacían retiros realmente alejados de los vicios que muchas veces tienen las grandes estructuras de poder. Entonces, en ese anuncio María dice, sí, que se haga la voluntad de Dios, y nuevamente vuelve a aparecer el ángel diciendo, ya está todo hecho, consumado, en el tiempo de la gestación normal, nacerá el Mesías. Entonces la preparación de María fue una preparación de alta complejidad, de alta profundidad, pero tenía esa misión, poder recibir los cromosomas directos del Padre Celestial. Entonces vemos linaje David, sucesivos María. El linaje de David no viene por José, porque Jesús mismo dijo antes que Abraham, yo soy, porque el linaje viene directo del Padre Creador, Padre de la raza adámica, Padre Celestial. Yahvé. Cromosomas directos a María, en un destello de luz se produce el embarazo de luz. Posteriormente, llegado el tiempo normal, a través también de una desmaterialización de el niño bebé Jesús en María, es materializado fuera de María. Cuando esto ocurre, todo alrededor cambia. Cuando esto ocurre, realmente la luz llegó al mundo. Entonces, cuando estamos cerca de una Navidad, cuando estamos llegando a esa fecha, no entremos en los litigios terrenales discutiendo si es ahora o dentro de 8 meses o 9 o lo que sea la fecha real, porque esta fecha simbólica que va del 8 de diciembre, 24 o 25, es un simbolismo de común unión, en donde gran parte del planeta se está uniendo en esa celebración. Entonces, por un lado ese aspecto, por el otro, sepamos que María fue elevada a los cielos en las naves del Rey. Hubo muchas implicaciones en el proceso previo y posterior al nacimiento de Jesús. María fue el eje central, porque ella sabía todo absolutamente. María es como si fuera el pilar que se sostiene esta etapa del proceso. Quiero ser muy preciso, esta etapa del proceso. Porque esta es una etapa que todavía no concluyó. Es una etapa en donde su venida
la venida del Mesías generó un tiempo de pureza, de introspección hacia la humanidad. Pasamos a la otra foto porque de esto no hay ningún 01B, no hay nada, nada. Podés buscar días enteros, no vas a encontrar una joven con túnica blanca muy sencilla, sentada sobre una mesa y un ángel descendiendo con como si fuera un plato, en realidad no es un plato, como una bolsita, adentro no sé qué tiene, pero tenía la comida adentro, depositándola siempre frente a María 2 veces al día. Eso es lo que no hay. Van a encontrar estos simbolismos. Pasamos a la siguiente, como que el cuidando a la niña, van a encontrar los simbolismos de los ángeles custodios, muchos de estos simbolismos 01D, 01E. Esos son todas pinturas, algunas tienen siglos, pero espero que a través de esta conferencia alguno haga ese dibujo de María recibiendo al ángel que le trae la comida, ella sentada en una mesa y el ángel apareciendo. El ángel sin alas, el ángel con una túnica blanca también y un pectoral, altos, pero moderadamente altos, 1,85 m, 1,90 m, rostro bello, indescifrable, hombre o mujer, con mucho amor trayéndole la comida. Y así por mucho tiempo. En otros casos la comida sola aparecía allí, sería lo que hoy podemos llamar teletransportación. En otros momentos no, el ángel descendía porque tenía que acostumbrarse María también a su presencia. Esa fue en ese momento la preparación de aquella que debía recibir al enviado, aquella que debía recibir a el Mesías, aquella que debía recibir a aquel que va a ser el Señor del mundo cuando retorne a la tierra, uniendo Él como pastor a todos los rebaños. El retorno en las naves del reino. Entonces, tengamos en cuenta para esta Navidad, que es la semana que viene ya, la conferencia del 26 ya va a ser post-Navidad. Ahí voy a hablar de los aspectos de esa venida, algunos detalles más sobre la presencia de los seres que generan la asistencia de Alfa Centauro. Pero hay contextos generales que nos pueden llegar a servir mucho en estas fechas. Hoy preparando la conferencia sentí algo muy especial. Cuando sea el 24 de la noche para el 25, en el momento de segundos ya de las 12, cuando todos empiezan el saludo, aquellos que están con familia y otros que están solos, me voy a referir primero a los que están solos. Sirvan una copa de agua si no tienen otra cosa y elévenla al cielo, sostenida con la mano derecha y con la mano izquierda en el corazón. Pidan a Dios primero por la humanidad toda, porque reine la paz en el mundo. Pidan por los enfermos y luego pidan por ustedes, por sus familias, por todos aquellos que necesitan que esta energía de la pureza de María descienda. Luego tomen esa agua que está ya irradiada con la pureza del amor de Dios. Aquellos que estén junto a familias, no es necesario irse a un costado, toda una ceremonia, haciéndose ver lo espirituales que son.
no hace falta, porque los que están en el cielo, los que están en las naves del reino saben de lo profundo de su mente y corazón. No es necesario mostrarse a los demás para que cósmicamente el Padre Celestial sepa de ustedes. En el momento de ya, en el horario que nos une al planeta, eleven la mente unos segundos a Dios dando gracias por existir, por estar esta Navidad más, por lo mucho o poco que hemos podido vivenciar en este año, y vamos a dar gracias a todos por poder estar, por seguir vivos, aún con los sufrimientos que podamos tener. Todo lo vamos a hacer en un segundo, y es posible que sí, porque ese segundo puede durar muchísimo más de lo que creen. Una vez que eleven eso primero como una gracia hacia todo el planeta, hagan el pedido que sientan por ustedes. Hagan el pedido por cualquier enfermedad que tengan, en cualquier plano, mental, espiritual o físico-biológico. Pidan a Dios porque a ustedes que hoy están viendo van a recibir una gracia muy especial para esta Navidad. Este video a lo mejor lo van a ver posterior, porque después lo habilito en un mes o 40 días, ya no, ni me acuerdo, porque siento de hacerlo y lo hago. Pero ustedes lo están viendo ahora y otros lo van a ver horas después. Va a haber algo muy especial que va a descender en ese instante. Por eso conéctense. Cuando el reloj toca las 0,1 segundo, háganlo. No necesitan 10 minutos, ni 1 minuto, ni 30 segundos, porque el sentimiento es instantáneo. Pedir por toda la humanidad, por los que sufren, por sus familias y por ustedes. Que la gracia de Dios va a descender. Entonces, para esta conferencia de hoy, que ya les dije de entrada la complementamos con la del 26 y luego con la de Reyes posterior, ya en enero, vamos a concluir. Luego hay la otra parte, esto es lo que queda, pero la otra parte va a ser ahora también en unos minutos, en unos segundos. Pero simplemente les quiero dar a todos un agradecimiento por estar allí, por estar conectados, por ser parte de este encuentro cósmico, por ser parte de este camino que hemos muchos iniciado hace muchísimos años, otros no tantos. Pero sepan que no estamos solos, que estas naves que forman parte del plan cósmico están ahora irradiando acá, donde estoy hablando con ustedes. De hecho, Rodrigo sabe que hay muchísimas más fotos, que hay videos, y esa energía me guió para esto que han recibido hoy. La mente propone, Dios dispone. Déjense llevar por esa mano, porque esa mano siempre los va a conducir por el camino del bien. Les doy un abrazo y que tengan una feliz Navidad.